Eh, Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de poderles presentar al maestro Walter Santizo, docente titular del área de económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala de Quetzaltenango, docente de las maestrías, especialista en investigación, estudiante del doctorado en investigación y educación. Maestro Walter, para nosotros es un gusto tenerlo por acá, por el canal de YouTube. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy amables. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes este tema, esperando poder llenar las expectativas y poder contribuir también a al desarrollo académico en lo que es la parte de investigación. Entonces, vamos a iniciar. Quiero compartirles a ustedes la forma, digámosle, cómo mi persona de una u otra forma desarrolla este tipo de investigación. Por lo general, siempre cuando iniciamos una investigación, yo siempre recomiendo en todo momento realizar un FODA. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué un FODA? Porque cuando entramos a por ejemplo, me voy a referir a que la investigación se haga en una empresa en particular. Estamos hablando de una tesis o un anteproyecto. Y en este sentido, el FODA nos va dando cuáles son esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa para luego ya diseñar, digámosle, la temática. Por lo general siempre se parte de un árbol de problemas. Árbol de problemas tiene lo que es causas, efectos, y la relación entre causa y efecto nos va dando la problemática. Y en base a eso, ya nosotros diseñamos, digámosle, en este caso, el tema. Cuando hablamos de diseñar el tema, yo siempre recomiendo trabajar dos variables, y aquí les puedo compartir un ejemplo. Si hablamos de que queremos investigar en las librerías, por ejemplo, de aquí de Quetzaltenango, lo que es el clima estacional y el desempeño laboral. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es estructurarlo de la siguiente manera. Una variable dependiente, que es causa, y una variable independiente, que es efecto. Entonces, decimos, clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los colaboradores de las librerías del municipio de Quetzaltenango. Entonces, debemos de tomar en cuenta que cumpla las dos variables, dependiente, independiente, el conectivo, el área geográfica y la ubicación donde se realizará la investigación. Entonces, la variable dependiente sería clima organizacional, la variable independiente sería desempeño laboral. ¿Dónde se realizará la investigación? En librerías del municipio de Quetzaltenango. Área geográfica, como lo acabo de escribir, en el municipio de Quetzaltenango estamos hablando de la cabecera departamental. Entonces, basado en eso, ya nos vamos directamente a lo que aquí le describimos con el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema es donde nosotros afinamos. Ojo, ya terminamos de diseñar el tema con lo que les acabo de mencionar, luego ya nos vamos al planteamiento del problema. El planteamiento del problema es donde afinamos y estructuramos más formalmente la idea de la investigación, donde describimos todo aquello que encontramos al momento de hacer nuestro FODA. Es por eso que esta herramienta, en lo particular, yo la recomiendo mucho porque nos va dando ciertas directrices. Eso significa que vamos analizando, interpretando cuál es esa problemática. Y les comento, en el libro de Hernández Sampieri dice que si nosotros tenemos claramente bien descrito o desarrollado el planteamiento del problema, tenemos ya casi más de un 50% de la investigación como tal. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar todo el panorama y todo lo relacionado con la investigación. Después del planteamiento del problema, que es donde afinamos y estructuramos más formalmente la idea de la investigación, nos vamos al tercer paso, que sería definición del problema. Ojo, aquí estoy explicando lo que es el diseño de investigación, que es la primera etapa en la cual nosotros empezamos ya a desarrollar nuestro anteproyecto. En la definición del problema, aquí lo escribo en esta guía, que dice que es el combustible que impulsa el proceso científico y constituye la base de la definición constituye la base de cualquier método de investigación y diseño experimental, desde un experimento verdadero hasta un estudio de caso. Entonces, ¿dónde definimos el problema? En este caso,
me voy a basar al problema que decía de qué es clima organizacional y luego qué es desempeño. Entonces, ahí encontramos esa parte donde describimos cuál es el problema como tal, para luego realizar en el cuarto paso la justificación del problema. ¿En qué consiste la justificación? Son las razones que motivan el estudio, el por qué vamos a realizar la investigación. Basado en eso, encontramos también lo relacionado con los objetivos. Y los objetivos es lo que se pretende en la investigación. Y quiero ir paso a paso desarrollando con ustedes todo lo relacionado, dando algunos ejemplos. Demos el caso que tenemos este tema que hemos estado platicando, que es lo relacionado con el diseño de investigación basado en el clima estacional y lo que es el desempeño. Entonces encontramos lo siguiente. Ahí, básicamente, cuando nosotros decimos, bueno, partamos de la temática, desarrollamos las dos variables y empezamos a describir cada uno de ellos, doy los siguientes ejemplos o los siguientes enunciados. Por ejemplo, estamos hablando de el clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los colaboradores de las librerías del municipio de Quetzaltenango. Allá tenemos, o sea, aquí tenemos el tema. ¿Cuál sería el planteamiento del problema? Lo siguiente. Las librerías son empresas que se dedican a comercialización de útiles escolares y de oficina, ofreciendo diversidad de productos, tanto como escolares y oficina para manualidades de cómputo, papelería, entre otros. Y dice, cada librería trabaja con proveedores distintos y marcas exclusivas. Su principal función es ofrecer a sus clientes una solución a sus necesidades. La eficiencia de la distribución y venta comercial depende de la satisfacción de los demandantes en cuanto a precios, variedad, puntualidad. Y se asume que en algunas librerías el clima estacional puede verse afectado por diversos elementos como lo es la falta de reconocimiento de sus funciones, la motivación y la carencia. Al verse afectado el clima estacional, perjudica la productividad de sus colaboradores debido a que influye de manera directa a cada colaborador y en condiciones que pueda o que deje de desempeñar alguna de sus funciones. Por lo que al contar con un clima organizacional dentro de la institución influye en el resultado, en la productividad y el desempeño de sus colaboradores, como también en el logro de los objetivos. Entonces aquí tenemos ya lo relacionado al planteamiento del problema. El planteamiento del problema también puede incluírseles preguntas de investigación. En este caso, por ejemplo, dice, la siguiente investigación se orienta a responder las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el clima estacional de la librería del municipio y departamento de Quetzaltenango? ¿Cuáles son las prácticas que deben fomentar para mantener un clima organizacional adecuado dentro de las librerías? Y luego nos vamos a la delimitación del problema. ¿Para qué nos sirve la delimitación del problema? Es donde nosotros vamos a realizar todo ese esquema de lo que es la parte relacionada con, digamos, la limitación temporal, espacial y teórica. Entonces, en el caso de espacial, dice, se desarrolla en las librerías de ventas de útiles escolares y oficina de mayor y menor, oficinas por mayor y menor del municipio de Quetzaltenango, aquellas librerías que se encuentran ubicadas en la zona 1 y zona 3 del municipio de Quetzaltenango. Entonces, aquí estamos hablando del área geográfica. Ahora, la temporalidad, o sea, la delimitación temporal, dice, la investigación se realizará durante los meses de junio a octubre del año 2009. Su carácter será sincrónico debido a que muy bien. Estaba compartiéndoles lo relacionado en este caso, a la base de la guía. ¿Qué significa eso? Y les quiero compartir en este caso, un ejemplo. Y quiero compartirles acá, tengo una tesis a la mano para que miremos. Mira acá podemos ver la parte de la delimitación, como les mencionaba, la parte espacial o geográfica, la parte temporal o el tiempo y la parte relacionada con la parte teórica. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de dónde se va a realizar la temporal, o perdón, el área, la división geográfica es donde se va a realizar la investigación. En este caso, dicen, se desarrollará en librerías de venta de útiles escolares y de oficina,
por mayor y menor del municipio de Quetzaltenango, aquellas librerías que se encuentran ubicadas en la zona 1 y zona 3 del municipio de Quetzaltenango. Inciso B dice, la investigación se realizará durante los meses de junio a octubre del año 2009 y su carácter será sincrónico debido a que se estudiará el fenómeno en el momento actual. Aquí estamos hablando de la delimitación temporal, o sea, el tiempo que se realizará la investigación. Luego, en el inciso C, vamos viendo lo que es la parte de la delimitación teórica. Y aquí dice que la investigación se centrará en el clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los colaboradores de las librerías, por lo que se harán uso de los conceptos y categorías de dicha teoría para sustentar la investigación. Y como les mencionaba al inicio, tenemos también que realizar los objetivos. Y quiero, en este caso, compartirles dentro de la investigación cuáles son esos objetivos que se van a manejar. El objetivo general, muy bien, y como les había comentado, el objetivo general, cada objetivo general, en este caso nosotros desarrollamos 3 objetivos específicos. Eso dice la teoría, pero si ustedes miran acá en el ejemplo, tengo más de 3, o sea, esta tesis tiene más de 3 objetivos. ¿Qué significa eso? Y entonces va a depender mucho del estudio cuánto nosotros deseemos abarcar. Por ejemplo, el primer específico dice identificar los principales factores que intervienen en el clima estacional de la librería del municipio de departamento de Quetzaltenango. El segundo dice determinar las acciones necesarias que realizan para mantener el clima estacional, para poder establecer estrategias que ayudan a mejorar un ambiente laboral adecuado. Y el tercero dice conocer cómo los gerentes contribuyen a tener un clima estacional para saber cómo influye en el desempeño laboral de los colaboradores. Quiero darles un tips. Un tip importante acá es de que recordemos que los verbos a utilizar, tanto objetivo general como específico, es los terminados en ar, ir. Entonces, aquí tenemos identificar, tenemos conocer, tenemos, vamos a ver si tengo uno con ir aquí, no tengo, pero por lo general siempre es con terminación ar, ir. Y son, digámosle, los que nos sirven para poder desarrollar en determinado momento una investigación. Ahora bien, quiero seguirles compartiendo lo relacionado a la guía. Aquí en la guía, yo ya les compartí a ustedes qué es tema, planteamiento del problema, definición del problema, la justificación que va de la mano después de los objetivos y luego la delimitación espacial. Eh, Creo que por acá se me fue un poquito la parte relacionada con la justificación y quiero volver a regresar al ejemplo que tenía acá con ustedes de la tesis y quiero identificar la justificación para que no se quede esta justificación. Y aquí la tenemos en pantalla. Miren qué es justificación. En este caso, encontramos que dice justificación. El clima estacional es uno de los factores importantes dentro de cualquier empresa, debido a que repercute de manera directa con el desempeño de los colaboradores para el logro de los objetivos. Luego, en el segundo dice, los colaboradores, además de tener necesidades materiales o económicas, también necesitan sentirse involucrados dentro de la empresa. Aquí estamos hablando de la motivación y tener un ambiente confortable para poder desempeñar sus funciones de una manera óptima. Entonces aquí estamos viendo el análisis del clima organizacional versus el desempeño del colaborador. Y luego en la guía aparece lo siguiente. Ya vimos tema, planteamiento, definición, justificación, objetivos y limitación. Aparece la hipótesis. Entonces aquí encontramos, y voy a ir alternando la guía con el ejemplo que estamos analizando. Y nos habla ya de la hipótesis. Miren acá, la hipótesis dice, estamos hablando de la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Entonces, hablamos acá, en este ejemplo, quiero compartirles bajo ese diseño, aunque también la recomendación podría ser solamente una. Por ejemplo, en este caso, el clima estacional tiene un alto impacto en el desempeño laboral de los colaboradores de la librería del municipio que están. La podemos dejar con una sola hipótesis que es también viable. Recomendación o tips. En este caso es que su hipótesis tenga las dos variables. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de clima estacional y estamos hablando de desempeño laboral, que ese es un claro ejemplo como el que aparece acá en la primera hipótesis.
Luego tenemos la segunda que dice, la deficiencia de un buen clima organizacional afecta negativamente en el desempeño laboral de los colaboradores de la librería del municipio de Quetzaltenango. Ojo, en una hipótesis, recuérdese que es lo que nosotros queremos corroborar o comprobar a lo largo de la investigación. Y eso significa que tenemos que dejar bien clara la definición y la estructura que debe de llevar una hipótesis, que es manejar las dos variables y un conectivo. El conectivo es el que nos da, ya sea en forma positiva o negativa, la relación de la investigación. ¿Qué significa la relación de la investigación? Es lo que nosotros vamos a corroborar o comprobar al momento de hacer la investigación de campo. Tenemos otro ejemplo. Existe una relación de los factores de clima estacional con el desempeño laboral de los colaboradores de la librería del municipio de Quetzaltenango. La número 4 dice, no existe una relación de los factores de clima estacional con el desempeño laboral de los colaboradores de la librería del municipio y departamento de Quetzaltenango. Pero no simplemente hay que hacer la hipótesis, también hay que operacionalizarla. ¿Qué significa eso? Yo recomiendo estos 4 pasos básicos: concepto, variable, índices, indicadores. Y después les explico por qué esto. Entonces, en conceptos es donde nosotros alternamos la primera variable, que en este caso es clima organizacional. Entonces vemos clima estacional, factores que intervienen en clima estacional, o lo podemos desglosar en qué es clima, qué es organización, qué es clima organizacional, cuáles son sus características, en este caso, cuáles son los factores que intervienen en el clima estacional. Luego nos vamos a la variable y a los índices. El índice nos sirve para desarrollar nuestro marco teórico. Recordemos que el marco teórico se divide en marco teórico contextual, que es donde se origina la investigación; marco teórico conceptual, que es donde nosotros describimos nuestras dos variables. En este caso sería clima organizacional y desempeño laboral. Y ahí en el índice nos da una mejor estructura para poder describir o en su efecto desarrollar de mejor manera nuestro marco teórico. Luego los indicadores, acá la estructura organizacional de librerías de trabajo, esos indicadores nos sirven para, digámosle en este caso, estructurar nuestros, digámosle acá, elementos de investigación. Dígase, una boleta de encuesta, una boleta de entrevista o una guía de entrevista, como también se le conoce. Y en su efecto, yo recomiendo siempre, ¿no? Si vamos a hacer una investigación completa, realicemos una entrevista a las personas que están inmersas en el tema. 2, una encuesta a los, por ejemplo, personal operativo, que de una u otra forma también tienen, en este caso, los colaboradores que tienen una injerencia fuerte en poder evaluar tanto la parte del clima estacional versus el desempeño del colaborador o trabajador en este caso. Y siempre recomiendo hacer una guía de observación. ¿Por qué? Porque si hay un dato que a usted se le olvidó en la entrevista, o se le olvidó o se le fue por alto en la encuesta, particularmente ahí usted puede identificar y de mejor manera desarrollar su investigación, porque usted no deja ningún espacio sin analizar o interpretar, o en su efecto sin investigar. Entonces, basado en eso, encontramos acá, aquí tenemos la primera variable y aquí la segunda, que es el desempeño laboral, como aparece acá. Y luego voy a regresar a la guía para que llevemos una secuencia lógica de lo que estoy explicando, y encontramos, después de la hipótesis, el cuadro de la operacionalización de la hipótesis, y luego ahorita les quiero mostrar ejemplos de población y muestra, unidades de análisis, las técnicas e instrumentos de investigación, como se los acabo de mencionar, la ficha metódica, el cronograma y presupuesto. La forma como yo lo trabajo es una forma bastante completa, y no dejamos ningún aspecto desapercibido para poder realizar una investigación científica y sin ningún inconveniente. Entonces, aquí les quiero compartir lo siguiente. Ahora voy a ya llevarles a lo que es el ejemplo. Entonces, aquí les había hablado de que ya tenemos lo relacionado con la hipótesis, la operacionalización de la hipótesis. Ahora vamos a la población y muestra. ¿En qué consiste la población y muestra?
Aquí el ejemplo dice, en la siguiente investigación se estudiará el clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los colaboradores de la librería del municipio de Quetzaltenango. ¿Para qué nos sirve esto? Para identificar cuáles son los factores que influyen en el clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral, y se conocerá a través de encuestas que serán, en este caso dice, aplicadas a todos los colaboradores que conforman la población de las librerías de ventas de útiles escolares por mayor y menor. Aquí, en esta investigación, solo se utilizó lo relacionado a una encuesta, como dice acá, ¿bien? Pero también se puede utilizar una entrevista, y yo recomendaría, para que sea una investigación así bastante completa, realizar entrevista, encuesta y luego una guía de observación en ese orden. Ya teniendo nosotros ya descrita nuestra población y muestra, miren esto, cuando hablamos de población y muestra, cuando son, digámosle, una población bastante grande, yo recomiendo siempre trabajar una fórmula de muestreo. Entonces, esa fórmula de muestreo o fórmula de muestra nos va a dar qué cantidad es la que nosotros le vamos a pasar nuestra encuesta. Y por lo general, si estamos hablando, yo me atrevería a decir, menos de 100 personas, podemos en este caso trabajarlas como población, pero va a depender mucho del tipo de investigación. Si es bastante compleja, entonces sí se puede aplicar, en este caso, la muestra. Les comento, en los libros de estadística toman como muestras pequeñas a 30 datos, mayores de 30 ya se toma como muestras grandes. Entonces, eso nos puede servir también como un parámetro para poder tomar la decisión en qué momento nosotros podemos realizar la fórmula de la muestra. Entonces, le doy esos lineamientos para que ustedes los puedan tomar en cuenta. Ahora bien, yo siempre recomiendo realizar la ficha técnica metódica de investigación. Esta ficha técnica nos sirve para poder identificar cuál es ese tipo de investigación y cuáles van a ser esas acciones. Por lo general, como lo observamos acá en el ejemplo, hablamos de, acá es un tipo de investigación no experimental, aunque puede ser experimental también, un subtipo transversal, la clase de estudio es correlacional causal, que aquí dice que su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Es aquí donde yo justifico por qué yo utilizo y por qué yo recomiendo anexar dos variables, porque es más fluida la investigación, es más práctica y menos compleja. Y luego hablamos del método general, que hablamos funcionalista estructuralista, el método particular que es analógico y deductivo, las técnicas, como yo les mencionaba. Miren esto. ¿Por qué la encuesta? Porque dice que una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Entonces, ahí encontramos la relación, por qué nosotros realizamos una encuesta dentro de la investigación. Yo recomiendo hacer primero la entrevista, luego la encuesta y luego la eh, bibliográfica. Muy bien, les comentaba que yo recomendaría en este caso hacerlo en este orden. Primero la entrevista, luego la encuesta, luego la observación, y obviamente dentro del desarrollo de todo esto, poder hacer unas consultas bibliográficas en relación a lo que nosotros hemos encontrado como problemática en la investigación. Ahora, ¿por qué la entrevista? Yo les explicaba que la entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico, que se usa un formato de preguntas y respuestas. Usted preguntará, bueno, mire, ¿y a quién le tenemos que pasar la entrevista? Bueno, en este ejemplo, estamos analizando lo que es el clima organizacional versus el desempeño del colaborador. Entonces, aquí normalmente vamos a entrevistar a la persona jefe del departamento, gerente de recursos humanos o la persona encargada de esa área. ¿Y por qué la observación? Yo les comentaba que la observación es porque si algo se nos fue en la entrevista o en la encuesta, usted lo puede usar. Por ejemplo, en la encuesta le dijeron, fíjese que nosotros sí contamos con un organigrama, y usted revisa dentro de las instalaciones o le preguntó a los colaboradores y dice, no lo conocemos o no lo tenemos. Entonces puede usted corroborar que eso no existe. Entonces, eso nos va dando ciertos lineamientos para poder desarrollar la,
la investigación. Y aquí en el procedimiento, en la misma ficha que estamos analizando, dice, la encuesta se aplicará a todos los colaboradores de la librería del municipio de Quetzaltenango. La entrevista se realizará, la entrevista a todos los gerentes o administradores de las librerías. Entonces aquí estamos viendo porque estas personas, ellos son los encargados de poder visualizar y poder desarrollar cómo está el desempeño de los colaboradores. ¿Por qué observación? Se observarán las actividades, tareas y funciones de los colaboradores dentro de un área laboral y las relaciones interpersonales que tienen. Por ejemplo, que alguien decía, fíjese que yo barro o trapeo, por ejemplo, es un ejemplo. Pero si usted se da cuenta que cuando usted hace la observación, eso no lo hace. Entonces, eso no es una tarea ni una función inherente a esta persona. Luego va el proceso de tabulación y luego las consultas bibliográficas, y aquí habla también de los instrumentos. Yo siempre recomiendo hacer un presupuesto que lleva el recurso, elemento, costo unitario, costo total y el porcentaje. En los recursos yo recomiendo utilizar 3 escenarios: el recurso humano, el recurso material y el recurso técnico, que ahora lo conocemos como las famosas, la computadora, el internet y todo lo técnico que nosotros vamos a utilizar. Entonces son las 3 áreas que se recomienda, y por lo general yo recomiendo que sean datos reales, coherentes y fidedignos para que sea un presupuesto coherente a la investigación. Y también otros gastos que también dentro de la parte de finanzas o contabilidad le conocemos como imprevistos, que también eso es viable hacerlo, como aparece acá, que es un imprevisto del 10%. Se recomienda entre el 10 al 25% según los datos, digámosle, contables o financieros, para poder tener también una cierta cantidad de dinero para cualquier situación que se nos pueda dar dentro de la investigación. Y también la recomendación es hacer un cronograma. El cronograma es la guía en cuanto a la temporalidad que debe de tener la investigación, desde la solicitud de tema, la autorización, el diseño de investigación, el marco teórico, la investigación de campo, la tabulación, el análisis de interpretación, conclusión, recomendaciones, propuesta, impresión y control del proceso. Entonces ahí encontramos eso. Ahora bien, me quiero dirigir otra vez a la guía para ir explicándoles cómo desarrollamos toda la gestión. Entonces, hasta el paso 14, que es donde ya trabajamos el presupuesto, ahí ya tenemos todo nuestro diseño de investigación, o también conocido como nuestro anteproyecto o nuestro plan de investigación. Hay diferentes formas de poder describirlo. Ahora bien, ya tenemos esto, entonces trabajamos nuestro marco teórico. En el marco teórico, yo recomiendo siempre utilizar únicamente dos, que es el marco contextual y el marco conceptual. En el marco contextual es donde se describe el área geográfica, las unidades de análisis que tiene que ver con la monografía de la región de estudio, historia o datos relevantes de la empresa o unidad de estudio. Por ejemplo, monografía de la región de estudio, en el ejemplo que les estoy compartiendo, es la monografía de Quetzaltenango. La historia o datos relevantes de la empresa o unidad de estudio, describimos todo lo relacionado a las librerías que existen en la zona 1 y zona 3 de Quetzaltenango, y una descripción de cuál es su historia, cómo surgieron las librerías, cuál es su enfoque, cuál es su estructura, si hay algún dato histórico dentro de cómo se originaron, quién fue el que las inventó, las estructuró o algo por el estilo. Entonces, todo eso nos da como datos relevantes de la empresa. Ahora bien, el marco conceptual, nos basamos en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Cuando hablamos de ese tipo de fuentes, aquí habla de que utilizamos por lo general un orden cronológico o una orden, digamos, un orden de una cronología del tema en estudio, según sus variables de investigación. Era lo que yo les decía. Dependiendo si es muy amplia la temática, podemos dividirlo en 2 capítulos. Ahora bien, me quiero dirigir al ejemplo que estamos manejando ahorita aquí en la presentación. Y aquí tenemos lo siguiente. Elaboramos también las boletas y todo, pero me voy a ir al marco teórico. Aquí en el marco teórico contextual, aquí les voy a mostrar. Miren, aquí en el marco teórico contextual hablamos de la monografía de Quetzaltenango, y ahí desarrollamos todos los datos relevantes de la monografía, su ubicación geográfica, población, todo lo que encontremos, idioma, religión. Recomendación:
que si usted va a trabajar el marco teórico en, como aquí hablamos de pie de página o norma ZAPA, nunca mezclar los dos. O es norma ZAPA o es pie de página. Recomendación, y que es lo más moderno que se está utilizando actualmente para esto, es normas APA. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí tenemos todo lo relacionado al marco teórico, perdón, voy a pasarlo un poquito rápido, y luego nos vamos al marco teórico, en este caso conceptual. ¿Qué significa eso? En el conceptual es donde nosotros describimos todo lo relacionado con nuestras dos variables. Y aquí les voy a mostrar en el marco, en el capítulo 2, que el marco conceptual, aquí estamos manejando el primer tema, que es clima organizacional, y lo vamos trabajando como el 2.1 porque es la segunda parte del marco teórico. Recomendación, cuando usted termine, por eso usted no mira acá al inicio el investigación, cuando usted ya termine su investigación, mándelo anexo, que sea una mejor forma, para trabajar de mejor forma y una su informe de investigación. Aquí me estoy adelantando un poquito. Entonces, retomando, aquí la primera variable es clima organizacional, que sería 2.1, porque es el segundo capítulo que estamos trabajando. Entonces, aquí encontramos la primera variable. Luego nos vamos a la segunda variable, que en este caso sería el desempeño laboral, que es el desempeño laboral, pues eso se trabaja como 2.2. Entonces aquí desarrollamos toda la temática de conceptos que podemos encontrar y los tipos de desempeño desde el punto de vista de, en este caso, de los factores que influyen o intervienen en el desempeño laboral. Toda la investigación, nos vamos al siguiente capítulo, que como lo describo en mi guía, es la presentación y discusión de resultados. ¿Qué significa eso? Es donde nosotros ya describimos todo lo relacionado a la investigación. Entonces aquí tenemos, dice que a continuación se presentan los resultados obtenidos del trabajo de campo. Y aquí ya viene la percepción de la gerencia. Entonces, lo primero que nosotros anexamos es la entrevista. Entonces aquí van todos los resultados de la entrevista en base a nuestras preguntas. Perdón. Entonces, en base a eso, ya nosotros trabajamos los resultados de la entrevista. Luego nos vamos a la encuesta y siempre recomiendo que la numeración sea una forma ordenada para que el lector tenga un orden lógico de su interpretación. Entonces, ¿cómo yo recomiendo la parte del análisis e interpretación de los resultados de la investigación de campo en base a la encuesta? Primero va una breve introducción del capítulo. Luego va el número de la gráfica, el título de la gráfica, que en este caso es género. Entonces decimos gráfica número 1, título género, hablamos de masculino y femenino. Luego, fuente, yo recomiendo investigación de campo, describimos a quiénes le pasamos la encuesta, colaboradores de librerías, en qué mes se hizo la investigación y en qué año, para que todo lleve un proceso transparente y equitativo. Entonces decimos, la gráfica número 1 presenta que actualmente que la librería elabora hombres y mujeres, siendo las mujeres las que representan el 78% y los hombres el 22%. En algunas ocasiones, a veces nos quedamos así un poquito cortos en cuanto a poder ampliar nuestra interpretación. Yo recomendaría que primero fueran los datos estadísticos, luego que nosotros conceptualicemos qué significa género. Luego ya con eso nosotros podemos tener el lineamiento de la parte, en este caso, de la parte estadística y la parte teórica para luego ampliar nuestra interpretación. Por eso dice acá, entre las tareas que debe realizarse está colocar productos de venta, entonces donde describimos cuáles son esas actividades que hacen ellos, y por otra parte dice el género masculino realiza actividades o funciones que requieren de mayor fuerza física, como lo es la recepción de mercadería, almacenaje, preparación de pedidos y despacho de mercaderías. Y luego seguimos con gráfica número 2, su título, su fuente, o en sí, título, el número de gráfica, su título, la gráfica como tal, su fuente, y seguimos con datos estadísticos, y aquí lo que yo les decía, Mir, la parte relacionada con la conceptos o definiciones que nos da la oportunidad de poder ampliar de mejor manera en este caso,
la interpretación de la gráfica. Y quiero compartirles ahora nuevamente cómo voy con la guía. Y en la guía encontramos, después del marco teórico, el proceso de recolección de el proceso de recolección de datos a través de la boleta de entrevista, encuesta de observaciones, que es donde ya encontramos los datos de la investigación de campo, que como les mencionaba acá son los cuadros o gráficas. Cuando usted encuentre una investigación y le dio el 10%, ahí se recomienda solamente hacerlo en forma descriptiva o en su efecto intercalar descripción con un cuadro. No se grafica. Ojo, dentro de la parte técnica, cuando una gráfica le dé el 100%, no se grafica, simplemente se describe. Básicamente lo que quiero decir es solamente que usted lo haga de una forma descriptiva. Y si usted quiere de mejor manera presentarla, solo presente un cuadro donde está la descripción del 100% de los resultados de la investigación. Lo que les comentaba cuando interpretaba la gráfica, en este caso, y está aquí en el inciso A, que dice análisis e interpretación de la investigación de campo. ¿Cuál es lo correcto? Datos estadísticos, luego el concepto de definición siempre con normas APA, respetando siempre esa línea, o si usted va a trabajar pie de página, pues también lo puede hacer, pero recomendación académica y técnica es normas APA, que es lo más actualizado. Luego el análisis o interpretación. En ese orden le hace más fácil, menos complejo realizar su análisis o interpretación. Ya teniendo usted ya su capítulo de datos de la investigación de campo, en cuando hablamos del análisis e interpretación de los datos de la investigación, entonces nos vamos a un capítulo que por lo general, si usted lo lee, cualquier libro de investigación no aparece. Yo lo recomiendo, ¿por qué? Cuando hablamos de hallazgos importantes, es la verificación de los objetivos general y específico. Aquí le leo lo siguiente. Verificación de objetivos. Describir los aspectos más importantes, sobresalientes o relevantes de la investigación de campo en cuanto a objetivo general y objetivo específico, según con esos resultados descritos en cada uno de ellos. Miren esto. ¿Por qué se hace este capítulo? Porque cuando usted hizo sus boletas, tanto de encuesta, su guía de entrevista y su guía de observación, normalmente usted se basó en la temática, en el objetivo general, en el objetivo específico y en su hipótesis. Entonces, esas áreas nos sirven para, digámosle, armar o estructurar nuestras herramientas de investigación. Y lo que hacemos aquí en los hallazgos importantes es ya dar un panorama más amplio para poder describir cuáles fueron esos resultados en base a lo que nosotros anotamos en nuestro diseño de investigación, puntualmente en el tema, objetivo general, objetivo específico y nuestra hipótesis. Y usted se preguntará, si aquí solo está hablando de objetivo general y objetivo específico, y en el inciso A, en la parte de abajo dice comprobación de la hipótesis, yo recomiendo la herramienta Q de Kendall. Q de Kendall se utiliza únicamente cuando usted tiene una investigación de dos variables. Ahora, el chi cuadrado es para más de dos variables. ¿Qué significa? 3, 4, 5, 6 variables. Yo le recomendaría chi cuadrado. Y para dos variables, Q de Kendall. Les comparto un paréntesis. Yo desarrollé un libro donde describo todo esto, que es todo lo que acabo de explicar. Ya lo tengo un libro digitalizado que lo lancé en el año 2019 como de investigación con maestrantes de docencia universitaria. Entonces, eso también, si algún momento alguien lo puede querer, yo con gusto se lo doy sin costo. Sin costo, es algo que con gusto yo se los puedo proporcionar. Lo único que sí es a través de una USB porque es un programa digitalizado y es bastante su contenido. Entonces, no se puede hacer a través de un link o a través de correo electrónico, sino que es a través de USB por la magnitud y el tamaño que tiene dicho libro, ya que es digitalizado. Después de mi paréntesis, les comparto lo siguiente. ¿Por qué comprobación de hipótesis? Porque dice que tiene que llevar tres conclusiones relevantes según la interpretación del análisis de las variables independiente causa y dependiente efecto. Aquí les escribo qué es independiente y qué es dependiente y su descripción. Entonces, cuando hablamos ya de la comprobación de la hipótesis del Q de Kendall, yo recomiendo que se describan tres conclusiones basadas en los resultados
y por lo general en la comprobación de la hipótesis de Kendall utilizar aquellas preguntas o interpretar aquellas preguntas que tienen relación directa con la investigación. Por ejemplo, aquellas preguntas que hablan sobre el clima organizacional, el desempeño laboral. Entonces, esas son las preguntas que nosotros vamos a entrelazar. Luego, ya que usted tenga ya desarrollada su comparación de la hipótesis basado en el autor Raúl Rojas Soriano, nos vamos a las conclusiones. Las conclusiones, yo aquí se los quiero leer de una forma literal. Dice, la primera conclusión es donde se acepta o se rechaza la hipótesis. Luego la segunda tiene que ver con el objetivo general y las siguientes dos, o dependiendo del número de objetivos específicos, para luego unas 3 o 4 siguientes dependiendo de los datos sobresalientes o importantes de la investigación. Ojo, estas 3 o 4 que yo describo acá ya de último no tienen nada que ver con lo que usted interpretó en la aceptación o rechazo de la hipótesis con su objetivo general o su objetivo específico. Tiene que ser fuera de esas que usted ya analizó, interpretó o ya insertó, basándonos en estos resultados. Y luego dice recomendaciones. Por cada conclusión, una recomendación. Y cuando tiene propuesta, se omite. Si usted, por ejemplo, dice, bueno, yo a mi tesis le voy a incluir una propuesta, no tiene que llevar recomendaciones. Tome en cuenta esto, que es un aspecto más técnico y de estructura. Luego, ya que usted ya realizó sus conclusiones y todo, ya puede desarrollar su propuesta. Yo aquí les describo una guía, una estructura de una propuesta que lleva una recomendación, que su propuesta sea viable, coherente y ejecutable. ¿Qué significa eso? Que sea una propuesta que realice fortalecimiento y apoyo para la empresa, institución o el lugar donde usted está haciendo su investigación. ¿Cuál es la estructura de la propuesta? Es título o nombre, introducción, hallazgos. Aquí en hallazgos dice que donde van a incluirse aspectos que dieron origen a la propuesta, 3 a 6 puede ser, menos de 3 no, porque entonces ya usted no fundamenta adecuadamente. Usted se preguntará, bueno, ¿y de dónde yo obtengo los hallazgos? Del capítulo que yo les mencionaba acá, donde hablamos de la parte relacionada con hallazgos importantes. De ahí puede extraer usted sus 3 o 6 hallazgos importantes de los cuales originaron o le dieron origen a su propuesta. Luego la sustentación teórica. Toda propuesta yo recomiendo tipo marco teórico, pero aquí sería el marco teórico conceptual. Todos aquellos conceptos que originaron o que desarrollaron la propuesta como tal. Luego vaya la descripción de la propuesta, que va el enfoque de la estrategia, la razón de ser de la propuesta. Las estrategias son las estrategias en sí o en su efecto, en qué consiste la propuesta como tal, si son procesos, si es un manual, si es una guía, si es poder estructurar los procesos y sistematizarlos. Entonces ahí es donde va esa parte. Luego el cronograma de implementación, que es similar al cronograma que usted diseñó en su diseño de investigación, donde usted va a describir paso a paso cómo va a implementar dicha propuesta. Luego al presupuesto de implementación, qué costo va a tener la propuesta, si va a ser, por ejemplo, a través de capacitaciones, a través de impresiones, a través de fortalecimiento institucional, a través de una consultoría. Ahí va todo lo relacionado a cuánto económica o financieramente va a desarrollar, cuánto se va a gastar para implementar esta propuesta. Y la bibliografía de la propuesta tiene que ver con el punto número 5, que es la sustentación teórica. Ahí es donde usted fortalece, o en su efecto, si usted una estrategia la utilizó de algún autor, de algún libro en particular, todo eso se tiene que plasmar en la bibliografía de la propuesta. Y aquí les describo algo. Nota, dice, la propuesta tiene que ser viable, ejecutable de apoyo para la empresa, entidad, organización. Y luego ya va la bibliografía, aquí va la bibliografía general. Yo le recomiendo, ya sea que lo haga acá o antes después de las recomendaciones, puede ser, pero digámosle, técnicamente sería mejor hacerlo al finalizar de la propuesta, que la bibliografía acá no tiene nada que ver con la propuesta, aparte de la propuesta como tal. Y todo tiene que ir en norma ZAPA. ¿Qué es lo que recomiendo que vaya en anexo? Es cuadro de investigación, boletas de encuesta o entrevista o guía de observación, fotos
que fundamenten o respalden su investigación y cualquier otro documento de relevancia en la investigación. También aquí yo recomiendo que va la fórmula de población o muestra, o en su efecto la puede dejar en el diseño si usted así lo desea. Y como describo acá en el inciso F, se puede trasladar el diseño de investigación al inicio de anexos, que es, digamos, una estructura. ¿Cuál es la presentación del trabajo? Type Roman número 2, interlineado 1.5, margen 2.5 en todos los lados. Entonces, es la forma como yo escribo. Ahora quiero que me permitan darles algunos ejemplos de lo que les mencioné en la guía. Entonces, aquí encontramos ya la parte de lo que nos habíamos quedado en la interpretación de los resultados, y aquí encontramos algo. Dentro de lo que es la parte del diseño, entonces aquí tenemos la propuesta. Este plan de capacitación con enfoque de trabajo en equipo a los colaboradores, pero quiero, no sé, por acá tengo un ejemplo de lo de la Q de Kendall para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja, digamos, en este caso, esos procesos, y ustedes tengan una idea más amplia de desarrollo. Aquí estamos ya trabajando la propuesta. Un segundo, aquí estamos. Muy bien. En la comparación de la hipótesis, yo les mencionaba a ustedes de la Q de Kendall. Entonces, ¿qué hacemos? Es toda la descripción, como aparece acá, dice, de acuerdo con la hipótesis de investigación, la cual señala que está el título de la descripción de la hipótesis. Para determinar la objetividad de estudio se utilizó el método estadístico denominado coeficiente Q de Kendall, toda la descripción. Aquí tenemos todas las características de la Q de Kendall, que tiene la Q de Kendall, que tiene indicadores, valor de coeficiente y la magnitud de asociación o correlación. Algo muy importante que se maneja acá, y voy a regresar acá un poquito, dice que para determinar los valores de correlación entre dos o más valores son los siguientes: más 1, correlación alta positiva; menos 1, correlación alta negativa; 0, no existe correlación. Y de acuerdo con la tabla de estándares de correlación para el coeficiente Q de Kendall, los valores a determinar son los siguientes. Y ya que hablamos, si es menos del punto 25 es baja, de punto 25 a punto 45 media baja, de punto 46 a punto 55 media, de punto 56 a punto 75 media alta, y de punto 76 a 1.00 alta. Entonces, ¿qué significa eso? Según la cuenta acá del investigador Raúl Rojas Sorena, que es mexicano, él describe en su libro estos indicadores. Por lo tanto, dice acá que la variable independiente de la hipótesis clima estacional se vinculará con la interrogante: el gerente se preocupa por desarrollar un clima organizacional adecuado, y la variable dependiente, el desempeño laboral, se vinculará a la interrogante: recibe capacitaciones para el desempeño de su puesto. Entonces aquí encontramos que la forma como se interpreta es esto. El gerente se preocupa por crear un ambiente laboral adecuado. Estamos hablando de sí 46, no 0, y recibe capacitación para el desempeño laboral es sí 36 y no 10. Entonces ahí intercalamos un análisis de correlación entre nuestras dos preguntas, y luego la interpretamos de la siguiente manera, y dice: aplicando la fórmula para determinar el coeficiente Q de Kendall, el resultado obtenido es 1, lo que indica que la relación de clima asociacional tiene un alto impacto en el desempeño laboral, lo que señala que la fuerza de asociación de ambas repercute en el desempeño laboral de los colaboradores, puesto que al contar con un buen clima asociacional aumenta la probabilidad de un mejor desempeño laboral. Y luego dice: los factores de clima asociacional y el desempeño laboral poseer una correlación perfecta debido a que el resultado es 1. Y aquí encontramos la fórmula, que es AD menos BC. Entonces, todos los datos de A, que lo podemos ver acá, este 46 es A, 0 es B, C es 36 y D es 10. Así es como en el cuadrante describimos cada una de las letras, y luego lo que hacemos después es trasladarlas a la fórmula, y aquí nos dio un resultado de 1. Por lo tanto, dice, para poder tener un dato que pueda explicar a fondo el resultado obtenido, se aplicará el coeficiente de determinación Q al cuadrado, el cual determina el porcentaje de la asociación de las variables, y para este caso es 100%. Este dato indica que al contar con un buen clima organizacional,
tiene un alto impacto en el desempeño laboral, que esto quiere decir que el clima estacional repercute en un 100% en el desempeño laboral de los colaboradores. Luego dice, en función a los datos obtenidos por el procesamiento estadístico aplicado, se deduce que, de acuerdo a los datos anteriores, se puede decir que la hipótesis se acepta en su totalidad, 100% de certeza o de certeza en este caso. Y así, luego de eso ya nosotros hacemos nuestras conclusiones. Lo que les decía, aquí encontramos en la primera, donde se acepta o se rechaza la hipótesis. Dice, la hipótesis de investigación, el crimen excepcional tiene alto impacto en el desempeño laboral de los colaboradores de las librerías del municipio de Quetzaltenango, se confirma que estamos aceptando en su totalidad, puesto que el clima excepcional es la percepción que tienen los colaboradores en lugar de trabajo y al ser, perdón, y al ser afectado repercute directamente en el desempeño laboral de los colaboradores. Y aquí le damos respuesta en el inciso B a nuestro objetivo general. El 100% de los colaboradores percibe que los gerentes se preocupan por crear un ambiente laboral. En C tenemos nuestro primer objetivo específico. Existen factores que actualmente perjudican el desempeño laboral de los colaboradores, siendo el principal factor formación y desarrollo. Los gerentes mencionaron que la empresa carece de algún tipo de programa para reforzar el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. Aquí hablamos ya de la parte de capacitación. Entonces, aquí tenemos nuestros, ¿cómo se llama? Aquí sí se hicieron, pero es opcional, pero normalmente la técnica nos dice que, o la estructura nos dice que no hay que hacer. Si tenemos propuestas, no hay que hacer recomendaciones. Luego ya encontramos que en base a los resultados, ya encontramos la propuesta, dice, estrategias para mejorar el clima social y el desempeño laboral de los colaboradores de las librerías de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces aquí tenemos el tema, una breve introducción. Luego tenemos los objetivos. Dice, contribuye al mejoramiento del clima estacional de las librerías proporcionando planes estratégicos para fortalecer y mejorar el clima estacional y desempeño laboral de los colaboradores. Luego, del objetivo general ya vienen nuestros objetivos específicos, que es brindar estrategias idóneas para mejorar cada uno de los factores que intervienen en el clima estacional y desempeño laboral. Luego, elaborar un plan de capacitación con enfoque a trabajo en equipo para mejorar las relaciones interpersonales. Y si se dan cuenta, todo va relacionado con el objetivo general. Y el tercero específico es facilitar estrategias de incentivos no económicos para reforzar la motivación laboral y reconocer el trabajo de los colaboradores. Luego va la justificación. Es similar, más no igual, al diseño de investigación porque lleva otra estructura. Dice, el recurso más importante de cualquier organización lo forma el personal implicado en las actividades productivas, puesto que son ellos los que trabajan para el logro de los objetivos organizacionales. Luego dice, de acuerdo a la investigación, que es donde fundamentamos ya nuestra propuesta, dice, de acuerdo a la investigación, clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los colaboradores de las librerías del municipio de Quetzaltenango, se determinó que dentro de las empresas cuentan con factores que influyen tanto en el clima estacional y el desempeño laboral de los colaboradores. Sin embargo, aquí respaldamos, cabe mencionar que también existen factores que perjudican al clima organizacional de las librerías y desempeño de los colaboradores. Por lo anterior, se deduce que existen problemas que afectan al clima, rendimiento y desempeño de los colaboradores. Y aquí estamos hablando de la justificación de por qué nosotros estamos realizando esta propuesta. ¿Dónde podemos respaldar esto? En nuestros hallazgos, que es donde tenemos esa parte de respaldar nuestra propuesta. Lo que les mencionaba, el fundamento teórico, aquí hablamos de capacitación y trabajo equipo, que es capacitación, describimos eso y todo, miren, con Norma Zappa, y aquí es donde podemos describir Norma Zappa. Ya con esta descripción que aparece acá es donde decimos, sí, está trabajando Norma Zappa. Entonces, hablamos de toda la parte teórica que respalda, teóricamente, valga la redundancia, la propuesta. Ya teniendo todo esto, encontramos acá los ejes y estrategias de la propuesta, que es el primer plan de capacitación. Luego encontramos acá toda la estructura, cómo se debe hacer. La presentación es un factor muy importante. Entonces aquí donde ya el cuadro número 3 dice cronograma de plan de capacitación, su fecha, horario, módulo, sus objetivos, tema, materiales y encargado. Entonces vamos hablando acá de todo un proceso. Aquí estamos hablando en la primera parte con
la importancia del trabajo de equipo y roles que cada quien juega en el mismo. Hablamos acá de habilidades para trabajar en equipo. Hablamos también de promover a los colaboradores las acciones y prácticas adecuadas para la resolución de conflictos. Y aquí encontramos toda la temática, lo que les mencionaba que debe llevar su presupuesto, cuánto componentes de un trabajo en equipo, cuánto va a costar la implementación de esta parte. En este caso estamos hablando de capacitaciones, habilidades para trabajar en equipo, el manejo de conflictos, liderazgo y retroalimentación. El costo total de capacitaciones es de 3,000 quetzales. Luego la matriz de plan de capacitación, eso significa el cronograma para poder implementarlo. Las estrategias de incentivos no económicos, que es otra fase de la propuesta, y aquí encontramos en qué consiste una breve introducción, su objetivo general, su objetivo específico, la descripción de la guía, donde hablamos de estrategias de incentivos no monetarios, reconocimiento por escrito, colaborador del mes, cursos de formación o capacitación, proporcionar palabras de ánimo y frecuentes, pines o broche de desempeño, tarjetas de felicitación por cumpleaños. Y aquí encontramos toda una gama de todos los incentivos no monetarios. Y luego ya encontramos acá, yo siempre recomiendo esto, que es un proceso de sistematización que utilizamos mucho. Por ejemplo, acá es una tesis de administración de empresas. Entonces, hay una sistematización de entrega de incentivos no económicos desde el proceso, gerencia y colaboradores, su fuente, el presupuesto de la implementación de la parte de incentivos, cuánto puede costar, que estamos hablando de un total de 6,458 cada uno de ellos, que son los reconocimientos, los pines, los días compensatorios, en fin, toda esa parte es lo que nos va dando todo un proceso, y luego va el cronograma de implementación. Aquí se está hablando de 2020, porque la tesis se hizo en el 2019, entonces la implementación es para el año 2020. Y aquí encontramos desde el colaborador del mes, mejor compañero, desarrollo profesional, los años de servicio, celebración. Entonces se va dando toda la, digámosle en este caso, visualizamos la parte de la sistematización. Como les comentaba, estamos basándonos en lo que es la parte teórica, lo que es el cronograma, luego el presupuesto y luego esta parte que es la sistematización. Les comento, como es una tesis de administración de empresas, entonces se tiene que ir todo un proceso bien sistematizado, como habla acá de un procedimiento de entrega de incentivos económicos, del proceso, gerencia y colaboradores. Todo va, digámosle, con lineamientos paso a paso para que todo se realice de una forma ordenada. Luego ya encontramos el presupuesto por incentivo. Si se dan cuenta, cada área, cada parte de la propuesta lleva su cronograma, sus estrategias, toda la parte teórica, todo lo que respalda la propuesta como tal, y luego su presupuesto. Y también lleva su cronograma de implementación. Y como les he mencionado, cada cronograma es una forma sistemática de poder ir implementando paso a paso en una forma, valga la redundancia, sistematizada del desarrollo de la propuesta. Luego aquí hablamos de la matriz de estrategias de incentivos no económicos, que va de definición, aspectos legales, administrativos y éticos, persona, institución, delimitación temporal y cronológica. Eso tiene que ver también con el cronograma que aparece acá anteriormente. La delimitación espacial, donde se realizará la metódica, o sea, la metodología que se va a utilizar, el presupuesto que se implementará. Luego va un manual de evaluación de desempeño, que es el tercer eje de la propuesta, y ahí va todo su cronograma, desde la entrega del manual de la librería, revisión del manual de evaluación, la corrección, modificación del manual de evaluación, la impresión del manual. Todo va de una forma ordenada, paso a paso, en este caso por semana. La implementación en este caso del manual de evaluación de desempeño nos llevará 4 semanas, estamos hablando de 2 meses. Luego va también su presupuesto, desde la impresión del manual, empastado, disco, folder, los materiales que se van a utilizar. Luego nuevamente va la matriz del manual de evaluación de desempeño. Y luego va en sí el manual. Mire, la presentación también juega un papel muy importante dentro del desarrollo de su propuesta. Esto juega un papel muy importante. Yo siempre, cuando asesoro tesis, siempre digo, mire, la presentación, usted quede bien, que queden satisfechos con su trabajo. Entonces, siempre tiene que ir una bonita presentación. Va su introducción, objetivo general, objetivo específico, la aplicación, alcance de la evaluación de desempeño, su normativo,
sus principios de evaluación, la escala de valoración que lleva, el perfil del empleado, cómo se va a ir evaluando paso a paso, la comunicación de la nota de evaluación y envío de calificación del departamento administrativo, todo va sistematizado, aspectos que deben considerarse prevista de evaluación, la revisión de calificaciones, reformas o actualizaciones, otras disposiciones. Va, el formato aquí ya va, ya digamos, más personas que lleva el nombre de la librería, sus factores, qué aspectos hay que evaluar en cuanto a calidad del trabajo, cantidad de trabajo, capacidad mental, comunicación, discreción, el liderazgo, la responsabilidad, la motivación, la seguridad, orden y limpieza, las relaciones interpersonales, la actitud de colaboración, solución de problemas, trabajo en equipo. Es una guía completa, completa, completa. Va a observaciones, fortalece limitaciones, es la forma como se presentan los informes de cuáles fueron los resultados de la evaluación de desempeño, el historial del personal, las acciones positivas y negativas, lo que hay que mejorar, el resumen de la evaluación de desempeño, todo va paso a paso. Es una propuesta bastante, o sea, va completa, va bien estructurada. Luego va, dependiendo de los resultados, un plan de mejora, cuáles son los factores a mejorar, acciones y compromisos, fecha y firma, que todo va pormenorizado, todo lleva todo un proceso sistematizado de desarrollar de mejor manera esa evaluación, solicitud de revisión de evaluación si el colaborador así lo desea, la evaluación de la propuesta, paso a paso, la reacción de la propuesta, como se conoce en algunos libros en inglés con el famoso feedback o la retroalimentación. La bibliografía, esto es fundamental, la bibliografía de la propuesta, no de la investigación como tal, es solamente de la propuesta y qué páginas web se consultaron. Ahora se utiliza también esto que tiene que ir respaldado. Y luego va lo que yo les mencionaba, en los anexos va al inicio el diseño de investigación, que va todo lo relacionado acá. Ahí donde insertamos nuestro diseño de investigación. Quiero pasarlo un poquito rápido para que ustedes lo observen. Luego ya va el cronograma, nuestros instrumentos de investigación, la guía de entrevista al gerente. Aquí tienen ustedes un ejemplo de entrevista. Les comento el encabezado que va siempre con lo de la universidad, los logos, una breve introducción y luego va todo relacionado a las preguntas. Eso es la lista. Y siempre yo recomiendo que vaya una parte donde va observaciones o como dice acá, sea la oportunidad de expresar algún aspecto, comentario, punto de vista, observación acerca de tratar que cualquier duda o pregunta que aquí no se trató, aquí la podemos realizar o en su efecto describir. Más que la pregunta sería la respuesta que le dieron a un cierto interrogante que no se conjugó dentro de la estructura de la entrevista, pero que sí se tomó en cuenta al momento de poder realizar la investigación. Va la boleta encuesta, igual va el encabezado, la introducción, todo lo relacionado a la lectura de la encuesta, que vaya datos generales, que sería género, edad, nivel académico, puesto que desempeña, tiempo que tiene elaborando para la empresa. Luego de los datos personales, ya nos vamos a poder preguntar algo relacionado con la primera variable de la investigación, luego con la segunda variable y algunas preguntas alternativas para ir recabando toda la información viable para que la investigación sea bastante completa. No vayan, y siempre lo mismo, siempre la parte de observaciones y poder desarrollar de mejor manera un dato que se nos ha ido por alto, que no lo estructuramos, pero que en esta parte de acá podemos mejorar ese tipo de situaciones. Siempre, yo recomiendo siempre, tanto entrevista como encuesta, una forma educada, dirigirse a la persona entrevistada o encuestada para que fluya de mejor manera la información y esto hace más viable los procesos porque ellos son más transparentes y sus respuestas son más coherentes y más reales. Luego va una guía de observación que va siempre el encabezado, puede ser también una breve introducción y va toda la observación. Usted se preguntará, bueno, ¿qué describimos en la ficha de observación o la guía de observación? Todas aquellas preguntas relevantes que nosotros deseamos corroborar, tanto de la entrevista como de la encuesta y lo que hacemos aquí fortalecer. Les quiero leer tres.
Dice, los colaboradores llegan a tiempo a su jornada de trabajo. Uno puede llegar temprano, ir a, si ellos chequean vía, digámosle, algún cuaderno donde firman o dan su nombre, firma y la hora que entran, o un biométrico, ¿verdad? Donde a través de ese sistema técnico, tecnológico, o esa herramienta, podamos visualizar que él o ella pone su huella de la persona. Entonces podemos ver si los colaboradores llegan a tiempo a su jornada de trabajo. En la 6 dice, cuando existe un problema, los colaboradores saben a quién dirigirse. Entonces, usted al azar puede preguntarle a cualquiera de los colaboradores para poder corroborar si eso se da. Pero también eso usted ya lo visualizó, tanto en la entrevista como en la encuesta, y solamente es corroborar. Otro aspecto, por ejemplo, dice, la empresa cuenta con un ambiente laboral agradable. Entonces usted entra a la empresa, se puede ubicar en alguna esquina, algún lugar estratégico, y puede observar si realmente existe un ambiente laboral agradable, en esa sonrisa, esa armonía, ese trabajo en equipo, en armonía entre el jefe y el subordinado, entre el jefe y el colaborador. Entonces ahí podemos ir viendo todos esos aspectos relacionados con la guía de observación. Y también cualquier instrumento de investigación, yo siempre recomiendo las observaciones. Si algún aspecto que se nos ha ido por alto, usted puede hacerlo a través de fotos, a través de videos, si se lo permiten. Eso sí, con previa autorización de ellos, si puede tomar fotos o videos. Entonces ahí se puede también respaldar la investigación, y luego va los cuadros estadísticos, que es donde se originan sus gráficas o gráficos. Eso es lo que les decía, donde están ya las fotos, donde ya se respalda lo que usted hizo en la investigación. Y es así como yo les puedo explicar toda la estructura relacionada en este caso con lo que yo les describí acá a ustedes, que es lo de mi guía de investigación. Y de esta manera concluyo cómo se hace todo un proceso de investigación. Y hoy por hoy, termino con esto, podemos realizar una recreación, un resumen ejecutivo que se o se inserta al inicio de la investigación, que es un documento que se entrega como apéndice de un informe, tesis o plan, y que tiene por objetivo resumir en unas 2 páginas nuestra investigación, y debe de hacerse de manera esquemática, ser concreto, breve y contener los aspectos más importantes de la investigación. Máximo puede ser entre 200 y máximo 300 palabras, números romanos en relación a la numeración. De esta manera concluyo la explicación de cómo realizar un trabajo de graduación, un trabajo de investigación o un proyecto de investigación que le conocemos como trabajo de graduación, tesis o informe de PC, en el caso de nosotros en ciencias económicas, y me imagino que también en otras carreras. De esta manera espero apoyar lo que es un proceso de investigación. Muchas gracias. Maestro, yo quiero agradecerle mucho por el tiempo que usted se tomó para podernos explicar la estructura de la investigación. Tenemos algunos minutillos, maestro, 2 minutillos. ¿Qué consejos le daría a todas esas personas que están empezando en la investigación, maestro? Según su experiencia, su expertaje, maestro, qué le recomendaría usted a todos los que están iniciando en investigación? Eh, algunos tips que les puedo compartir ya para finalizar la clase el día de hoy es poder hacerlo a través de 2 variables. ¿Por qué 2 variables? Variable dependiente causa, variable independiente efecto, porque es más viable poder hacerlo. Pero antes de poder iniciar una investigación, como se los dije en la clase del día de hoy, es realizar un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área donde usted va a investigar. Otro aspecto muy importante también, como lo describí en la guía, es una estructura así para paso a paso desarrollando su investigación. Hay que tener mucho cuidado de que cuando hacemos una investigación a veces nos vamos con un tema demasiado amplio y debemos luego delimitarlo. Y recordemos que dentro del proceso de la delimitación encontramos delimitación temporal, espacial y teórica. Entonces ahí es donde podemos también nosotros estructurar o describir de mejor manera nuestra investigación. Y ahí con esos tips podemos desarrollar
una mejor estructura de la investigación. Otro aspecto muy importante es de que dentro de la guía siempre se recomienda que usted tenga un libro de apoyo que sea un libro relacionado con la investigación, para que de una forma ordenada usted realice la investigación, su informe y pueda entregarlo de la mejor manera posible. Un gusto compartir con usted, siempre la orden. Dios les bendiga. Maestro, muchas gracias. Yo le agradezco mucho su tiempo. Lo vamos a seguir molestando, maestro. Todavía quedamos pendiente con lo del libro. Voy a hacerle llegar la memoria para que podamos comunicarnos. Muchas gracias, maestro Walter. Le deseamos lo mejor. Gusto saludarle para servirle.